Hola, en esta oportunidad vamos a enseñar lo que significa nacer de agua y del Espíritu. Quiero titular esta enseñanza nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Hay muchas enseñanzas por ahí de esta doctrina y quisiéramos que nos centremos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús y sus discípulos que Él destinó de antemano para que sean testigos de su resurrección, los cuales comieron y bebieron con Él y lo vieron subir al cielo, y vamos a concentrarnos en el testimonio de estas personas. Entonces, nuestro primer pasaje, como clásicamente podemos imaginarnos, está en San Juan capítulo 3, la historia de un principal de los judíos llamado Nicodemo, al cual este se le acercó al Señor Jesús de noche y le preguntó prácticamente qué tenía que hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Como él lo entendió, le repitió y le dijo en el versículo 5, dice: respondió Jesús, le dijo: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque estamos hablando de que se está haciendo una pregunta trascendental para la vida de todo ser humano: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Yo creo que eso le interesa a todo el mundo. Entonces el Señor le responde y le dice que era necesario nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no se puede entrar en el reino de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, versículo 5. Entonces, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Son dos cosas, y vamos a enseñarlo en esta hora. Vamos a tratar de hacerlo en menos de una hora, y lo que quiero hacer hincapié es en el versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y quiero que prestemos atención y subrayemos esa parte. Él está refiriéndose al nacido del Espíritu. No volvió a mencionar nacido del agua. Y él dice, repito: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, como todos sabemos, si viene un viento, no lo vemos, pero podemos ver sus efectos, ¿no es cierto? Podemos escuchar su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, el Señor dijo que cuando una persona es nacida del Espíritu, es una obra interna que no se ve cómo es, pero que los resultados exteriores sí se pueden ver. Entonces, de eso se trata esta enseñanza, y vamos a ver qué dijo el Señor Jesús. Entonces, en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que estas son las palabras que están registradas en los evangelios al último de los capítulos. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, quiero que subrayemos. Dice: vayan y prediquen, hagan discípulos, bautícenlo. Marcos dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y como vimos, Nicodemo le preguntó: ¿qué hay que hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, si no, no entras en el reino de los cielos. Entonces, Lucas capítulo 24, del 47 al 49 dice que Él, cuando resucita, se aparece a sus discípulos, y también el testimonio del Evangelio de San Lucas, el último de los capítulos, también el Señor encomienda esto: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y que Él dijo: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, seréis investidos de poder desde lo alto. O sea, como estamos viendo acá, tres testimonios hablando de lo mismo.
cuando Él ya se va al cielo, Él encomienda a sus discípulos para que prediquen el arrepentimiento, el perdón de pecados y que se bautice a las personas en su nombre, y que iba a venir el poder de lo alto. Ahora, este cumplimiento de esta palabra se da en Hechos capítulo 2 por primera vez. El primer mensaje evangelístico que se dio a través por la iglesia, y lo hizo Pedro. Fue la primera vez que se da un mensaje evangelístico nuevo testamentario, y lo hizo Pedro. Y cuando él hace digamos la conclusión del mensaje, porque podemos ver todo esto, empieza en el capítulo 2 versículo 14, y lo pueden leer en sus casas, pero me voy a concentrar en la última parte. Ya cuando él está culminando el mensaje, entonces él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho el amo absoluto y el Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, esa pregunta es existencial para estos días. ¿Qué haremos? La misma pregunta Nicodemo, la misma pregunta que mucha gente se hace hoy, y la respuesta no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el contexto de esa palabra de Hebreos 13:8 es que el versículo 7 dice que no nos olvidemos de los pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas ajenas y extrañas. O sea, cuando dice que Jesús es el mismo, está hablando de lo que Él dijo, lo que Él enseñó. No está hablando de otra cosa. Está hablando nada más, nada menos que lo que Él dijo permanece hasta hoy. Que su doctrina es vigente, lo que Él quiso decir es vigente, y la forma como lo dijo y a quien lo dijo es vigente. Entonces Él dijo: vayan y prediquen y bauticen en su nombre. Eso es vigente. El primer mensaje evangelístico, la gente dice: ¿qué hay que hacer para ser salvo? Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dijo: para ser salvos, para entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Ahí está escrito. Pedro le responde en el versículo 38 del libro de los Hechos capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? O sea, Mateo dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, lo que Jesucristo le dijo, que los bauticen en mi nombre. Su nombre es Jesucristo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es nada más ni nada menos que el nombre de Jesús. Entonces, bautícenos en mi nombre, y ahí está escrito: arrepiéntase, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es nacer del agua y del Espíritu. No hay que darle más vueltas. Es algo que Dios diseñó para salvar a la gente de dos maneras: por el agua y por el Espíritu. Ahora, por el agua es una cuestión de obediencia, es una cuestión de decisión voluntaria, pero del Espíritu es otra cosa sobrenatural. Por eso Jesús dice que el que es nacido del Espíritu, no del agua, del Espíritu, es como el viento, que se escucha el sonido, se puede sentir, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Pero lo del agua sí es visible. Y vamos a ver esos ejemplos en el libro. Por ejemplo, ¿a quién se les da esta bendición? Dice la Biblia que se le da a los que obedecen. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice: a este, o sea, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está lo mismo. Como dijo la palabra de Dios en Lucas, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones. En Lucas 24, 43, 47 al 49 lo dijo.
vayan a discípulos, bautícelos en mi nombre, y de eso estamos hablando. Entonces, cuando se produce la práctica de este mandato, ahí lo vemos en Hechos capítulo 2, 37 y 38, y luego en Hechos 5, 31 dice que Dios exaltó a Jesús para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí está la unión de las dos cosas, del agua y del Espíritu, que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces vamos a ver unos ejemplos bien prácticos de dónde sucede esto. El ejemplo voy a dar 3 ejemplos. En boca de 2 o 3 testimonios constará toda palabra, y voy a dar 3 testimonios. El número 1 está en el mismo libro de los Hechos. ¿Por qué hablamos tanto de los Hechos? Porque el libro de los Hechos es un libro abierto hasta el día de hoy. La forma en que termina el libro de los Hechos, el capítulo 28, dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Quiere decir que Pablo lo que hacía era predicar a Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Hechos 5, 42, que los discípulos primeros dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5, 42. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo aquí. El primer ejemplo del cumplimiento práctico de qué es nacer del agua del Espíritu está en Hechos capítulo 8, y es cuando se produce la predicación después de una persecución que tuvo la iglesia. Uno de los primeros inicios de la persecución del pueblo de Dios, que persiguieron a los que estaban en Jerusalén y fueron esparcidos, aunque se quedaron los apóstoles, pero todos los demás fueron esparcidos, y entre uno de ellos era Felipe, un evangelista, un hijo de Dios, que comenzó a predicar por Samaria. Eso está registrado en Hechos capítulo 8. Dice que Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesucristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y esto también confirma lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, que iban a seguirle señales a la predicación, y ahí se está cumpliendo. Ahora dice que había un hombre llamado Simón. Esto lo pueden leer más detenido en sus casas, pero este Simón era un mago que practicaba las artes mágicas, y dice la palabra de Dios, es bien interesante, que cuando creyeron a Felipe, versículo 12, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esto es lo importantísimo recordar, que anunciar el reino de Dios tiene que estar ligado a Jesucristo y a su nombre, si no, no es el verdadero reino de Dios. Y cualquiera que le toque la puerta y le diga: vamos a hablarle acerca del reino de Jehová, el reino de Dios, y no menciona el nombre que es sobre todo nombre, no le digas bienvenido a tu casa, porque te aseguro que no está trayendo la verdad, porque no hay verdad fuera de Jesucristo mismo. Entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 8, 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, se bautizaron, ¿qué? En agua. Ahora, dice la Biblia en el versículo 13 que también creyó Simón, el mago, dice que creyó y también se bautizó, y estaba siempre con Felipe. Ahí vemos un primer ejemplo de un hombre que creyó y obedeció y se bautizó. Pero esa es la parte humana que es visible y que se puede hacer. La otra parte, el nacer del Espíritu, no se puede hacer porque no es por voluntad humana, de carne ni de sangre, sino es por voluntad de Dios. La simiente de Dios es la que engendra. Entonces, la progenies de Dios, como dice primera de Juan capítulo 3 me parece, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea,
cuando la simiente, la progenie de Dios entra en la persona y nace el espíritu, entonces se ve, como dijo el Señor Jesús, el viento sopla donde quiere, no sabe de dónde viene y a dónde va, pero siente su sonido y siente sus efectos. ¿Por qué? Porque lo puedes ver. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, no practica el pecado, simple como eso. Entonces, y eso es algo divino, y ese es el nuevo pacto, y es otra lección que voy a dar acerca del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Eso lo voy a enseñar después. Eso tiene que ver con lo que dice Jeremías capítulo 31 y el libro de los Hechos capítulo 8. Pero eso lo vamos a hacer después de esta enseñanza, porque es importantísimo que entendamos el nuevo pacto y cómo es que uno nace de nuevo y cómo es que el Espíritu de Dios nos engendra, cómo es que funciona eso y cómo es que podemos producir los frutos que habla la palabra. Eso es para la próxima enseñanza, que se va a titular el nuevo pacto. Entonces, estábamos hablando de que este hombre, Simón, era un mago que hacía artes mágicas y había engañado a la gente mucho tiempo, dice la Biblia. Y entonces, cuando los apóstoles, dice que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria también había recibido la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, cuando los apóstoles, los discípulos que estaban en Jerusalén, escucharon que Samaria había recibido la palabra. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, lo dice ahí, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y dice que Felipe predicaba y la gente oía y veía las señales, o sea, por eso se enteraron. Entonces, cuando va Pedro y Juan, la Biblia dice que los cuales, habiendo venido, versículo 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, lo que dijo el Señor Jesucristo. Ellos habían sido bautizados en agua, como dice la palabra de Dios en el versículo 12, pero cuando ellos se enteran, entonces fueron para que reciban el Espíritu Santo, la segunda parte, nacer de agua y del Espíritu. Ahora, estábamos diciendo que lo del agua es cuestión de obediencia, a creer, atender y bautizarse, pero eso no garantiza todo, eso es el 50%, el otro 50% es sobrenatural y es un don que viene de Dios que no se puede comprar. ¿Dónde está eso? Ahí está el capítulo 8, 16, dice, porque aún no habían descendido, cuando dice, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, eso significa bautizados en agua, en el nombre de Jesús, porque ese fue el mandamiento, bautícelos en mi nombre. Entonces, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de que los apóstoles imponían las manos, y no es que ellos entregaban, sino que era una forma en que Dios les había enseñado para que Dios derrame su espíritu, por el que lo imparte, mejor dicho, el que lo suministra es Jesucristo mismo, como dice Filipenses 1:19. Ahora, versículo 18 dice, cuando vio, o sea, vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, estamos acá hablando de recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Versículo 15 dice, vinieron y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 17, entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Este Simón, que había creído y se había bautizado, les ofrece dinero para que a cualquiera quien él ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué significa esto? Que esto ya es una parte que no le corresponde al ser humano. Entonces estamos viendo aquí unas personas que habían creído, se habían bautizado en el nombre de Jesús, los apóstoles vienen y oran. O sea, cuando uno ora es porque está pidiendo ayuda o algo de Dios, significa que no está en ellos ese poder. Por eso que oramos, porque le pedimos a Dios, que es el único que puede hacer eso. Entonces vemos que ellos oran a Dios para que Dios derrame y que ellos puedan recibir su Espíritu Santo. Ejemplo número 2, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Esta es la otra historia de un romano llamado Centurión.
Cornelio era un centurión de la compañía italiana, y dice que Dios mandó un ángel porque escuchó sus oraciones, sus limosnas, era un hombre piadoso y Dios me lo quería salvar. Ya conocen la historia, eso está en Hechos capítulo 10, y Dios envía un ángel, le dice que llame a Pedro, a Simón, que estaba en tal lugar específico, y él manda a llamar a Pedro. A la misma vez Pedro recibe una revelación de Dios que efectivamente él tenía que ir y predicarle a estos gentiles por primera vez, y ahí vemos nuevamente una predicación, una administración por primera vez a un pueblo, a una familia y a un grupo de personas que no eran judíos, y eso está registrado en el capítulo 10. Y entonces volvemos a hablar del mismo tema, lo que Jesús dijo en Mateo 28, en Marcos 16 y en Lucas 24, que prediquen el arrepentimiento para perdón de pecados y van a recibir el bautismo, se bauticen en su nombre y recibirán poder de lo alto, y etcétera. Ahora, ¿dónde se está cumpliendo eso? Ya vimos ejemplo 1 en Hechos 8, ejemplo 2, Hechos capítulo 10, cuando dice la Biblia, él estaba predicando, Pedro. Entonces dice, está hablando Pedro de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, o sea, Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, la misma predicación no ha cambiado, es consistente, la verdad de Dios es consistente. Recibirán perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. En este caso no vinieron los apóstoles a orar, sino que el Espíritu Santo, mientras ellos oían, cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro, o sea, los hermanitos judíos que guardaban, estaban circuncidados y guardaban la Torah y todo, que vinieron con Pedro, que se creían que eran los únicos elegidos, dice que se quedaron atónitos, se sorprendieron de que también sobre los gentiles, porque ellos ya habían recibido esa experiencia en Hechos capítulo 2. Entonces ellos se sorprendieron de que también sobre los gentiles se derramase. Cuando se habla de derramar, cuando habla de la Biblia de cayó, quiere decir que del cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿De dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto? Desciende de lo alto. Dios está arriba, no está abajo. Entonces eso es muy importante. Jesús levantaba y alzaba sus ojos. No vivimos en un globo. No, la tierra es firme, tiene cimientos y es extendida con un cordel, dice la palabra de Dios. Y él descendió al infierno, y cuando él venga todo ojo le verá. La tierra es como Dios dijo que es. Es importante eso, porque si no, no vamos a comprender muchas cosas de las Escrituras. Entonces, aquí en este segundo ejemplo se quedan sorprendidos de que mientras está hablando cae el Espíritu Santo. ¿Y por qué se sorprenden? Lo dice allí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, uno no tiene que interpretar fuera de lo que está escrito. Uno tiene que recibir la gracia de Dios con gratitud e interpretar las Escrituras en base a lo que las Escrituras quieren decirnos, no lo que nosotros queremos interpretar. ¿Cómo es que se sorprenden? ¿Cómo es que se quedan atónitos? Lo dice allí, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno acaso, dice, impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Otra vez la misma palabra, recibido el Espíritu Santo, recibido. Pareciera que hay una palabra en común, recibir, un don, recibir de lo alto. Entonces estamos viendo aquí un patrón que se sigue, que el don de Dios lo envía a él del cielo y hay que recibirlo, no se puede comprar. Entonces, aquí el segundo ejemplo es diferente al primero. En el primero, Felipe predicaba, la gente creía, se bautizaba en agua, pero después mandan a los apóstoles para orar a Dios, para que Dios envíe su Espíritu Santo. En este caso, ellos estaban predicando, el mismo Pedro predicaba, y mientras predicaba cayó, sin necesidad de que oren. Y entonces, primero son bautizados en el Espíritu de Dios, y luego viene el agua. En este caso fue al revés. Entonces Pedro dijo, repito, versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tercer testimonio, se tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces, luego y ahí vemos, el que quiera leerlo puede leer lo que pasó, el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Luego Pedro va otra vez a Jerusalén y empieza a contar, y en el versículo 15, cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús dijo, es necesario nacer del agua del Espíritu, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, y esto es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando cae el Espíritu, el don de Dios del cielo, que eso sucede cuando Dios lo envía, porque Él conoce los corazones. La palabra de Dios dice que Dios, que conoce los corazones, derrama su Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está eso? Hechos 11:16, que lo que está pasando en la casa de Cornelio, Pedro dice, me acordé de lo dicho por el Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si alguien quiere saber qué significa estar bautizado con el Espíritu Santo, significa prácticamente nacer del Espíritu. Ahora, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entra, entonces se nota el cambio. ¿Cuál es el cambio? Que uno no está practicando el pecado. Simple como eso. La Biblia dice en Timoteo que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce quiénes son suyos. De parte de Él no hay ningún problema. Porque si alguno se cree que es hijo de Dios, dice, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tercer ejemplo. Está en Hechos capítulo 19. En el primer caso fue Pedro, en la primera predicación evangelística. La segunda también en la casa de Cornelio, los gentiles. Eso fue en Cesarea. Y ahora vamos a ver en otra ciudad, en Éfeso. Y este caso es nada más nada menos que el apóstol Pablo. Pablo dice en el capítulo 19 de Hechos que estaba en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aquí está interesante el ejemplo, porque dice que Pablo estaba predicando en diferentes lugares. Cuando llega a Éfeso, encontró ciertos discípulos. Entonces les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vuelta, se repite la misma palabra clave, recibir. Esa palabra se repite a lo largo de todo el libro de los Hechos, recibir. Y le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos estaban un poquito más atrasados que los demás. Entonces le dijo, ¿qué pues fuisteis bautizados? O sea, repetimos, que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando cae el Espíritu Santo, el mismo que Simón el Mago vio, ¿no es cierto? Entonces, eso significa bautizar en el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Ahí también lo dice. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Le dijeron no. Entonces Pablo dice, ¿en qué fuiste bautizado? O sea, cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno está siendo bautizado. Se podría decir que ahí está la conexión. Entonces le dijeron, en el bautismo de Juan, estaban bien atrasados. Entonces Pablo dijo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro testimonio. Otro testimonio. Cuando uno se bautiza, tiene que ser en el nombre de Jesús. Cuarto testimonio, Hechos capítulo 19, versículo 5. Así que esa doctrina de tres dioses, tres personas, no es de Dios en absoluto. Se está hablando de un Dios que no entienden y no conocen, como dijo Pablo, pretendiendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que afirman ni lo que dicen. Yo estaba igual, ciego total, hablaba de Dios,
enseñaba las Escrituras, pero no conocía a Dios. Hay un momento cuando tú te encuentras con Dios. Yo el primer día que conocí a mi esposa, me enteré su nombre. Si una semana después alguien venía y me preguntaba, ¿tú conoces a Daisy? Yo le hubiera dicho, sí la conozco. ¿Y tú sabes dónde vive? Sí, yo sé dónde vive. De la misma manera, llega un momento que tú te encuentras con aquel Dios verdadero y tú lo conoces. Eso no significa que vas a conocerlo a su plenitud, pero llega un momento que tú puedes decir, yo conozco. Y la única manera que eso suceda es cuando a Él le place revelarse a sí mismo. Es imposible que alguien conozca quién es Jesucristo, solamente el Padre. Y es imposible que alguien conozca al Padre sino solamente Jesucristo. Ninguno puede conocer al Dios verdadero sino solamente Jesucristo, y aquel a quien Jesucristo lo quiera revelar. Y cuando Jesucristo lo revela, créanme, se encuentran con el Padre. Como le dijo Felipe, ¿hace cuánto que estoy contigo? Con ustedes, si no me has visto, el que ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, esta es una revelación que solamente Dios la puede dar a través de su Hijo. Entonces, estamos en el ejemplo número 3. Aquí también hay otra variación. Ellos eran discípulos, no habían sido ni siquiera bautizados en el nombre de Jesús, solamente habían creído en el testimonio de Juan el Bautista, se había bautizado en aquel que iba a venir después de él. Entonces, lógicamente, se cumple toda justicia y fueron bautizados en agua. Lo que dijo el Señor Jesús, hay que nacer del agua, o sea, hay que ser obedientes. Y dice la Biblia, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, que es el nacimiento de agua, obediencia. Por eso la Biblia dice en Hechos, lo que hemos leído varias veces, que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Dónde está? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Entonces, esto es lo que pasó. Ciertos discípulos le predican y ellos obedientes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y el versículo 6, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, o sea, sobre. O sea, que también podemos aprender algo, que este don viene de lo alto, sobre ellos, no vino por abajo, vino sobre ellos. Dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, tenemos más ejemplos en Gálatas capítulo 3, por ejemplo, para reforzar lo que estamos enseñando. En Gálatas capítulo 3 le pregunta el apóstol a los Gálatas, el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez volvemos al tema, recibisteis. El Espíritu de Dios se recibe, no se puede comprar, no se puede hacer algo para ganarse. Lo mínimo que se puede hacer es obediencia, en bautizarse, como el Señor dijo, y arrepentirse de los pecados. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Suministrar significa proveer. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice, cuando Pablo está hablando a los filipenses, dice, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración, hablándole a los de Filipos, a los hermanos que estaban en Filipos, yo sé, dice Pablo, versículo 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa palabra suministración es una palabra original en griego que significa epichoregia. Epichoregia. Yo sé que por la epichoregia de Jesucristo. O sea, la suministración significa proveer y suministrar. ¿Quién suministra? Ahí lo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? De que cuando Él se sube,
en las nubes y lo ven y tienen que mandar un ángel al Señor porque se quedaron ahí un buen rato, el ángel dijo: ¿a quién están viendo? Este mismo que habéis sido tomado delante de vosotros en esas nubes, así va a venir. Entonces eso fue lo dicho por el profeta, y el Señor se lo repite en el capítulo 1 de Hechos. Dice: estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ellos estaban allí esperando, la nube se lo tomó y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra de Dios también dice en Lucas que Él dijo que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y que Él iba a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis investidos con poder. Entonces, quiero terminar diciendo ¿de qué se trata esto de nacer del agua y del Espíritu? Quiero concluir diciendo esto: no se trata nada más ni nada menos que lo que Él dijo. Y están todos los ejemplos bíblicos de cómo se manifestó lo que Él dijo. Así que no debemos inventar interpretaciones medias raras, como dice Hebreos. No se dejen llevar por diversas doctrinas ajenas y extrañas. Y para decirlo más exactamente, lo voy a leer tal y cual lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Diversas y extrañas. Y el versículo anterior dijo: Jesús es el mismo. O sea, lo que Él dijo es así. Entonces, ¿qué es nacer del agua del Espíritu? Lo que Jesús dijo. Por ejemplo, en Romanos dijo Pablo a los Romanos 6, 17, que Él daba gracias a Dios que aunque erais esclavos, hablando de los romanos, del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, o fueron obedientes. ¿De qué manera? Lo hemos leído por todos lados. Se bautizaron. ¿Ok? Entonces la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Otra vez, obediencia a la verdad. ¿Dónde está eso? 1 Pedro 1:22. Un ejemplo de eso, el eunuco, cuando Felipe lo bautiza, él dice que empezando Isaías lo lleva hasta Jesucristo, y el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y ya saben lo que le dijo el eunuco en Hechos capítulo 8: si crees de todo corazón, ahí está la clave, obedecido de todo corazón, bien puedes. Entonces esa es la clave, obedecer de todo corazón. Entonces Simón el mago creyó, se bautizó, pero no fue de todo corazón. Entonces la Biblia dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces muy bien, los demonios también creen y tiemblan. Y la Biblia dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Dónde está eso? De Santiago capítulo 2, versículo 20, me parece. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que nosotros tenemos el privilegio de obedecer de corazón, y entonces la otra parte, que es sobrenatural, le corresponde a Dios, y Él derrama y nos da su Espíritu. Así que cerramos esta enseñanza diciendo que ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Significa obedecer, arrepentirse de los pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso significa nacer del agua. Y cuando eso sucede, Dios, que conoce los corazones, entonces derrama en lo alto y bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Dice que la palabra, comenzamos a hablar las palabras de Dios. Nuestro lenguaje cambia, nuestra lengua y lo que hablamos son cosas de Dios, son cosas puras, porque de adentro del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones.
de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vamos a saber que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque vamos a empezar la palabra profética, vamos a hablar palabra de Dios y por supuesto vamos a llevar fruto y no vamos a practicar el pecado. Esa es la señal más importante y termino diciendo lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, estamos hablando del nacimiento, nacer de agua y de espíritu. Bueno, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que vamos a leer el capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, que nos ha dado de su espíritu. Otra vez nos ha dado. Cuando Dios da, lo único que nos queda a nosotros es recibir. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces ahí está por todas partes. Vamos a leer último testimonio. Aleluya. Vamos a dejarlo así. Les invito a que se suscriban. Si quieren recibir más de estas enseñanzas, pónganle un like, suscríbase en este ministerio en YouTube, suscríbase, o en Facebook, un like, y así vamos a estar enviando directamente a ustedes cada vez que nosotros produzcamos una enseñanza por la gracia y la misericordia de Dios. Este es su servidor y ministro inútil del Señor, porque es el título que el Señor me ha dado. Siervo inútil soy, porque lo que debería haber hecho es lo que estoy haciendo. Así que ese es mi título, hasta ahora es lo que Dios me ha concedido. Nos vemos.